Estamos con Víctor Molina de Amnistía Internacional Perú para que nos cuente un poquito las actividades que hacen relacionadas con el tema LGTB. Gracias por recibirnos, Víctor. Gracias a ustedes. Ok, ¿puedes empezar contándonos qué cosa es Amnistía Internacional y desde cuándo está en Perú? Sí, mira, Amnistía Internacional es la organización de derechos humanos más grande e importante del mundo. Actualmente estamos compuestos por 8 millones de personas en más de 150 países que trabajamos desde el año 61 en la promoción y la defensa de los derechos humanos. En Perú en particular nos encontramos desde el año 1970, que tenemos bastante tiempo acá, tenemos una historia larga, y tenemos una cantidad aproximada de 250.000 activistas solo en Perú. Trabajamos principalmente dos ejes temáticos fuertes en este momento, que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de los pueblos indígenas. Históricamente Amnistía Internacional en Perú ha trabajado mucho lo que tiene que ver con el tema de memoria en el contexto del conflicto interno armado. De hecho, el término desaparición forzosa nace en Perú a través de las investigaciones que Amnistía Internacional hizo y quedó como un aporte de Amnistía Internacional desde Perú para el mundo. Y siempre hemos sido una referencia, sobre todo por la cantidad de activismo que desarrollamos en Perú. Nosotros tenemos presencia en prácticamente todo el país. Arequipa, Trujillo, Puno, Piura, en fin, todas las principales regiones, en todas las principales ciudades. Estamos organizados a través de grupos de activistas, pero también tenemos diferentes modalidades como es el ciberactivismo, también tenemos redes universitarias. Actualmente estamos prácticamente en todas las universidades principales de Lima y en muchas universidades del interior del país, donde llevamos pues un trabajo que tiene mucho que ver con lo que es la educación en derechos humanos, porque como tú realizas un mundo en el cual los derechos humanos sean una cuestión efectiva de disfrute si no conoces tus derechos para poderlos solicitar, porque los derechos por sí solos no se promueven solos, hace falta una sociedad civil enterada, hace falta una sociedad civil educada y que exija sus derechos. ¿Cuál es tu papel aquí en Amnistía? ¿En qué puesto estás? Sí, yo tengo ya 12 años trabajando para Amnistía Internacional en diferentes roles, para Amnistía Internacional en Venezuela, en España y ahora en Perú. Aquí en Perú soy el coordinador de movilización y está un poco a mi cargo lo que tiene que ver el activismo en calle. Y sobre todo, a mí me gusta ver mi labor como esa de motivar y moldear el activismo en todo el país, pero que sea también un activismo diverso, un activismo que no se quede únicamente en las fronteras de Lima. Estamos promoviendo mucho el trabajo en las regiones porque es importante, incluso también en comunidades rurales y en comunidades campesinas. ¿Desde cuándo empezó el trabajo de Amnistía Internacional en el Perú en temas LGTB y qué cosa es lo que se ha hecho en todos estos años? Sí, mira, para entender el trabajo de Amnistía Internacional en el tema LGBTI, tenemos que verlo en un espacio internacional. Digamos. Los derechos humanos se han ido desarrollando poco a poco a partir de 1948 con la Declaración Universal. Y bueno, poco a poco se han ido desarrollando los tratados internacionales. Realmente empezamos a hablar de derechos sociales, económicos y culturales con instrumentos internacionales que nos permitan exigirlos desde hace muy poco tiempo para acá, específicamente desde los años 80 más o menos, con la Declaración de los Derechos de las Infancias. Amnistía Internacional al principio trabajaba únicamente en una cantidad de temas muy reducidos. Trabajamos lo que era tortura, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias. Cuando yo entré todavía era eso, sí, hace 12 años. Así que recientemente estamos empezando a trabajar a nivel mundial el tema de los derechos sociales, económicos y culturales y junto con ellos, por supuesto, los temas de derechos de las personas LGBTI, que son muy importantes, pues. Y sobre todo dado el grado de vulnerabilidad que tiene este grupo y en países como los latinoamericanos. En Perú estamos trabajando el tema desde que comenzamos a trabajarlo a nivel mundial a principios de los años 2000, bueno, como en el 2007, 2008. Y bueno, continuamos solicitando las mismas peticiones porque en Perú lamentablemente no se ha avanzado mucho, por no decir nada. Tenemos como unos principios básicos que le solicitamos a todos los países del mundo y que Perú no puede ser la excepción, que tiene que ver con el matrimonio para personas del mismo sexo, el reconocimiento de la identidad autopercibida de las personas trans y la tipificación de los crímenes de odio y bueno, que tal tipificación se convierta de verdad en políticas públicas, ¿no? Que cuando una persona es asesinada o sufre una agresión por motivos de identidad
de género o de orientación sexual se tipifique de esa manera con el fin de poder tomar las medidas necesarias para prevenir ese delito y bueno, para que se haga justicia en caso de que hayan algún tipo de violaciones en ese sentido, en ese orden. En este tiempo, Amnistía Internacional ha conseguido muchísimos logros, los derechos humanos han conseguido muchísimos logros a nivel mundial. En la región, Perú ya es prácticamente un país excepción, en el sentido de que aún no se reconocen legalmente los derechos de las personas LGBTI. Año a año son cada vez más los países que se suman. El último mes del orgullo que acaba de pasar se sumó Ecuador y bueno, aparte de muchos otros países, sobre todo en África. Y bueno, en Perú lamentablemente continuamos en un contexto legislativo de atraso que esperamos poder romper y debido a eso es que nosotros estamos haciendo como una incidencia en particular en Perú sobre el tema LGBTI. Tenemos una campaña internacional que se llama Valiente a favor de las personas que defienden derechos humanos y en Perú la estamos centrando a el derecho de las personas LGBTI, me incluyo porque yo soy homosexual, a exigir derechos. Y es muy importante porque el problema aquí es que no nada más no tenemos un marco legislativo que nos proteja, sino que además somos estigmatizados. Y tú puedes ver unos discursos de odios terribles por parte, por ejemplo, de congresistas que manifiestan que tienen un derecho a discriminar, cuando no, el derecho es a no sufrir discriminación. Cuando tú dices que tienes ese derecho, tú estás cometiendo un delito. Entonces, bueno, aquí estamos de verdad partiendo desde un punto de vista muy duro, muy difícil, pero no nos vamos a rendir en esta labor. Además, estamos también solicitando que se aplique de una vez por todas el enfoque de género en la educación, porque claro, hay un tema fundamental que viene desde que nacemos, pues que nos imponen una cantidad de estereotipos relacionados con el género y el machismo se forja dentro de los colegios, se forja en las sociedades que son muy pequeñas, entonces también estamos exigiendo eso. Hemos conseguido bastantes avances, sobre todo en nuestras relaciones con el Ejecutivo, nos invitan y somos partes a la mesa de avances sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero la verdad es que es muy poco lo que puede hacer las autoridades públicas, o bueno, no muy poco, pero limitado, si no cuentan con un marco legal que de verdad nos dé protección. Esta campaña Valiente de la que me hablas, Sí. ¿puedes contarnos un poco más qué actividades son las que realiza en específico, quizás algunos ejemplos de lo que se viene haciendo en otras regiones? Sí, bueno, nosotros medimos nuestro éxito en función principalmente a la incidencia que podemos tener en las autoridades, ¿no? Entonces tenemos la petición, como te comenté, con los tres pedidos específicos: matrimonio, identidad para personas trans y crímenes de odio. Ahora, para promocionar esa petición hacemos una cantidad de actividades amplia. Nos vemos sumados a las marchas del orgullo LGBT en todo Perú, con un mensaje claro que dice basta de homofobia y de transfobia en el Congreso. Hemos hecho un trabajo fuerte de incidencia en medios de comunicación para que se escuche este mensaje. Tenemos actualmente una matriz de educación en derechos humanos específica sobre personas LGBTI y yo llamo a todas las personas que quieran llevar esta matriz a sus unidades educativas, a sus centros de trabajo, a que se pongan en contacto con nosotros. El correo es muy fácil, activismo@amnistia.org.pe. Tenemos un equipo que ya lo está implementando, hemos estado yendo a lugares de base, a colegios en Independencia, y bueno, tenemos... ¿Cómo es esta matriz, perdóname? ¿Es un solo día de capacitación? Nosotros la adaptamos ¿Son un poco, módulos? sí, porque depende también del público, ¿no? El módulo con el cual nos estamos nosotros fundamentando para llevar esto es un módulo internacional que se desarrolló entre las amnistías de la región, para tener una cuestión contextualizada en lo que es América Latina, que sabemos que somos unos países con unas particularidades bien específicas. En Independencia, como lo hemos estado haciendo en los colegios, ha sido de varios días, el día completo, pero también nosotros podemos reducir eso incluso a talleres de 2 horas. O sea, depende mucho de la disponibilidad que tenga la gente, pues, porque sabemos que no es fácil conseguir tiempo para este tipo de cosas. Nosotros estamos hablando de profesionales, en universidades hacemos también talleres como de 2 a 4 horas, depende también cuál es el acceso que tengamos. ¿Qué debe hacer un grupo que está interesado
en realizar una actividad de este tipo de educación en su distrito, se pone en contacto con Amnistía, contigo, Sí, te escribe al correo que has mencionado. Pueden escribirnos a ese correo electrónico. Nosotros somos un equipo compuesto por voluntarios que estamos aquí en la oficina adaptando precisamente las matrices de los talleres a las disponibilidades horarias y al público, pues, porque eso todo son unas metodologías participativas. La idea también, y lo ideal, pero ya también depende un poco de las capacidades de los activistas que vienen hacia nosotros, es darles los recursos para que multipliquen estos talleres y los lleven a su vez, sin necesidad de que nosotros estemos presentes, a los lugares a donde deseen. Entonces para eso les dejamos todo lo que es las herramientas didácticas y están hechas paso a paso. En 10 minutos tú vas a hacer un rompehielo en el cual te vas a presentar y estos son los términos que vas a comentar. La educación en derechos humanos para nosotros es fundamental. Hay otra línea de trabajo bien importante y yo quiero ahorita aprovechar además para invitar a la gente a que participe. Tenemos un concurso de cuentos y de cómics contra el bullying escolar o contra el acoso escolar por motivos LGBTI, porque además eso está demostrado, lo dice Naciones Unidas, la principal causa o la principal excusa, más bien, porque eso no es una causa, nada lo justifica, de acoso escolar y de bullying en los colegios tiene que ver con identidad de género y orientación sexual, sea real o percibida. Entonces, bueno, ¿qué queremos hacer con esto? Bueno, lo primero es recibir las propuestas para poder crear unos materiales de educación en derechos humanos que podamos repartir el año que viene de manera participativa. Y también dejarle claro a la sociedad el hecho de que tenemos estas iniciativas, que hay que hablar de este tema. El reconocimiento de las propuestas ganadoras los tenemos entregando el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, en el Centro Cultural de España, que además es una sala maravillosa. 17 de mayo de 2020. Sí, de 2020. Pero la convocatoria estaría hasta el 31 de diciembre. Por favor, yo sí les ruego que envíen sus propuestas de una vez y sobre todo hago un llamado a los institutos de diseño o donde hayan personas que tengan pues ese don, ¿no? Esa habilidad del dibujo. Si lo desean, nosotros podemos ir para allá con la matriz acerca de los derechos de las personas LGBTI para inspirarlos de manera de que ustedes puedan darnos unas excelentes propuestas para nosotros poder crear estos materiales de educación en derechos humanos con un enfoque participativo. ¿Hay algún requisito para algunas personas que quieran solicitar estos materiales en educación o participar en general con Amnistía? ¿Tienen que ser grupos organizados o cualquier persona individual puede acercarse? En Amnistía Internacional somos un movimiento bien democrático, cualquiera se puede acercar. Nosotros ciertamente, tú te puedes hacer miembro de Amnistía Internacional, lo cual te permite tener una cantidad de participación muy buena dentro de la organización porque puedes participar en las asambleas y en las tomas de decisiones. Esta campaña LGBTI Valiente se concertó en diferentes reuniones que hemos tenido con nuestra membresía, pero también tenemos otros niveles de participación. Si tú no te quieres hacer miembro de Amnistía, pero eres un activista, te podemos dar también las herramientas para que puedas replicar el taller o te lo podamos llevar a tu contexto. Pero por supuesto sí, lo que más nos gusta es que la gente se sume a nosotros como miembro activo y que además se reúnan lo que llamamos grupos de activismo, que son los que te digo que tenemos en todo el país, porque bueno, ya les podemos dar como un trato mucho más personalizado, es una gente que tenemos con nosotros, es una gente a la que le podemos dar una formación continua y que además intentamos de que tenga una formación amplia, ¿no? Que no se limite únicamente a un tema. Y como te digo, lo bueno que tiene ese nivel de participación es que además tú desde allí formas parte de la toma de decisiones. Y ojo, es una toma de decisiones que no se limita al ámbito peruano, porque nosotros aquí en Perú también participamos en las asambleas globales. Y desde acá nosotros influenciamos la toma de decisiones de una organización internacional que moviliza a su vez a 8 millones de personas. Entonces, para nosotros la democracia y la participación es muy importante. Me comentabas antes de empezar la entrevista que no se limitan las acciones que pueden proponerle Amnistía Internacional a lo que estás mencionando ahora de la matriz de derechos humanos o el concurso de dibujo, sino también a otras actividades que mencionabas, por ejemplo, hacer murales, ¿no? Incluso campañas de furrito. El activismo. Entonces tenemos grupos que hacen unos trabajos maravillosos. El grupo de Arequipa, por ejemplo, hace unos murales gigantescos. Ellos buscan sus propios permisos y consiguen unos muros que convierten en murales. Ahí ellos han promocionado la labor destacada de defensoras de derechos humanos como puede ser Máxima Acuña. También nos gustan las actividades que tienen que ver con salir a alzar la voz para sensibilizar.
Entonces, bueno, no nada más participamos en las marchas masivas, que en todas participamos, en el 8 de marzo, en el orgullo gay, bueno, en el orgullo LGBT, ahorita ni una menos, que ya estamos a punto de hacerlo, sino también hacemos manifestaciones en calles diversas. Hace poco estuvimos en Tarapoto con una exposición al aire libre, que fue muy creativa, con una cantidad de fotos desperdigadas a lo largo de toda la plaza de armas de Tarapoto, la gente se acercaba y nosotros les explicábamos. Tenemos una acción simbólica de siembras de árboles LGBTI con unas cintas larguísimas, hermosas. Y en general cualquier persona que tenga una idea de activismo, que a mí se me ocurra o que no se me ocurra, y que nos comenten y nos parezca que sea buena, podemos concertarlo y podemos salir. Lo importante sí es aferrarnos siempre a los mensajes que nosotros estamos solicitando. En este caso es el target es el Congreso. La idea es movilizar a la opinión pública para que también la opinión pública le exija al Congreso. Eso es nuestra visión ahorita y a lo que hemos acordado a través de nuestras asambleas y en reuniones que han congregado a activistas peruanos desde Puno hasta Piura. Me parece interesante esta labor que realizan, sobre todo el llamado que haces tú a cualquier persona que quiera colaborar y que quiera hacer activismo, Sí. a que lo hagan a través de Amnistía Internacional, ¿no? Entonces, quiero darte las últimas palabras para que puedas dirigirte a las personas que te están viendo, Bien. invitarlas a participar, ¿no?, como activista en Amnistía Internacional. Sí, bueno, pónganse en contacto con nosotros. Si quieren conocer más, súmanse a nuestras redes sociales, es lo primero. En Instagram y en Twitter somos @amnistiaperú. Nos pueden conseguir como Amnistía Internacional Perú en Facebook. Está nuestra página web. Ahí también pueden conseguir las bases del concurso. Y por favor comuníquense con nosotros si desean hacer activismo y sobre todo si quieren enviarnos propuestas para el concurso. El correo, lo voy a repetir, es fácil, es activismo@amnistia.org.pe. Ok, Víctor, muchísimas gracias. A ti.